Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17 y en esta ocasión vamos a considerar los versículos 24 y 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículos 24 y 25, donde el apóstol Pablo, predicando en el Areópago, dice estas palabras a los allí congregados: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tenemos que recordar lo que está haciendo Pablo aquí en Atenas. Es lo que hoy en día nosotros llamaríamos evangelizar. Es una forma de expresarlo que hunde sus raíces, en lo que dice el Nuevo Testamento. Evangelizar es sencillamente traer las noticias de salvación, las buenas noticias de salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en Atenas. Y seguramente nos choca que no comience, si estamos diciendo que evangelizar es hablar del Señor Jesucristo, que no comience precisamente hablando directamente del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace aquí el apóstol? Entonces, en primer lugar, nos muestra la excelencia de Dios. ¿Qué es entonces evangelizar? Evangelizar es mostrar la eminencia de Dios. Es dar a conocer que no hay ninguno como el Dios que revelan las Escrituras, el único Dios que hay. Muchas veces, déjame que lo ponga de otra manera, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de evangelizar, quizás ponemos una excesiva carga sobre nosotros mismos pensando que consiste en algo que realmente es irreal. Es sencillamente mostrar a las gentes que no hay ninguno como nuestro Dios. Eso es evangelizar, es hablar de aquel que es incomparable en su ser y en todos sus caminos. Que nosotros, de una manera inopinada, pensando en esa parábola de Jesús, ¿no? De aquel hombre que caminando por el campo se encontró con un tesoro extraordinario y vendió todo para cogerlo, o aquel pescador de perlas, estaba muy acostumbrado a ver grandes perlas, pero una vez se encontró con una perla tan grande, tan maravillosa, tan brillante, que vendió todo para poder adquirirla. ¿Qué está diciéndonos esto? Nos está hablando de que realmente el cristianismo tiene que ver con ser capaces de apreciar, por la gracia de Dios, la excelencia de Dios, que no hay ninguno como Él. Esto es lo que nos está transmitiendo aquí el apóstol Pablo. Notad cómo él comienza con Dios mismo. Lo hace en ese contexto de ese paganismo realmente en todas sus salsas, si lo podemos poner así, que era Atenas, ¿no? Es fascinante en ese sentido mirarlo, ¿no? Aquí está el paganismo con toda su aparente gloria, hasta donde pueden llegar las grandes mentes filosóficas, por lo que ellos pueden ver en su propio pecado. Y aquí aparece el apóstol Pablo trayendo un mensaje que le ha sido transmitido por Dios mismo, el mensaje de que no hay ninguno tan excelente como este gran Dios. Y por tanto, somos llamados a anunciar que este Dios es el único Dios que hay, el Dios incomparable. El apóstol Pablo, como me parece que he referido ya en ocasiones anteriores, aquí particularmente está teniendo en mente lo que es este capítulo que estábamos leyendo de Isaías, el capítulo 40, pero en realidad todo lo que es esta parte del profeta Isaías, porque ahí encontramos cómo se nos trae este contraste entre los ídolos de las naciones y el Dios que hay, el único Dios que hay. Y dice en Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Nuestro Dios, por encima de cualquier otra cosa, es el Dios singular. El Dios sui generis, es decir, el Dios que está en una categoría aparte de cualquier otra. No hay ninguno que se pueda comparar con Él.
Esa es la excelencia de este gran Dios. Y los profetas están llenos precisamente de esa realidad. Lo que caracteriza, por tanto, la revelación que se nos trae en la Escritura es que exalta a Dios. Y por eso una y otra vez se nos trae esa reflexión sobre ese carácter de Dios en medio de todas las naciones. Así, por ejemplo, también Jeremías en el capítulo 10 y el versículo 6 dice: «No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío». Y eso es justamente lo que nos está trayendo constantemente la Escritura. Este Dios es un Dios que está aparte de cualquier otra realidad. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué decimos que Dios es excelente? ¿Por qué hablamos de que es el santo, este Dios personal que se ha revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos trae 3 atributos de ese gran Dios y la razón por la cual es excelente. En primer lugar, lo que se dice al comienzo del versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. La excelencia de Dios reside, en primer lugar, en el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios no es una criatura, Dios es el creador de todas las cosas. Así es como comienza la Biblia, ¿no es verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera y gran confesión que hace la Escritura acerca de Dios. Dios es el origen de todas las cosas. Dios no ha sido creado, Él es desde siempre, es el Dios eterno, es el único porque solo hay un creador. Todo lo demás depende de Él, tiene su origen en Él. Él es el único que es sin comienzo ni fin. Hay una palabra, de vez en cuando es bueno aprender nuevas palabras, ¿no es verdad? Porque tenemos muchas veces una familiaridad con las Escrituras y eso es bueno, pero de vez en cuando también es bueno aprender una palabra. Os voy a enseñar hoy una palabra, si me permitís que lo ponga de esa manera. ¿Cómo es Dios? Es el atributo de Dios que se nos está manifestando aquí se podría expresar también así como la aseidad de Dios, la aseidad de Dios. Podría ser algo así como la independencia de Dios. ¿Qué es la aseidad de Dios? Para que aprendamos algo nuevo. Es la cualidad de un ser, el único ser que hay, que es Dios, que existe por sí mismo y que posee en sí mismo el principio de su existencia. Ese es Dios. Es decir, Él no es contingente, Él no depende de otras cosas. Cualquier otra realidad visible o invisible en este mundo depende de otra realidad. Él es totalmente independiente. Él es el origen de todo. Él es el que está detrás de toda realidad. Ese es el único Dios que hay. Pensamos muchas veces cuando hablamos así acerca de Dios que esto sería una realidad que se nos comunicaría constantemente en el Antiguo Testamento, pero esa es una visión excesivamente superficial de lo que es toda la Biblia, porque encontramos constantemente también en el Nuevo Testamento cómo se habla de Dios y de su excelencia en todos estos sentidos. Es lo que hace aquí el apóstol Pablo cuando menciona que Él es el creador de toda realidad. Pero esta enseñanza acerca de la seidad o la independencia de Dios la encontramos en las palabras que hay en otra doxología, en otra inscripción de alabanza, como la que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 1, pero ahora en el capítulo 6, cuando dice el apóstol en el versículo 16, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es una manera muy poderosa de ponerlo, porque es una manera tremendamente relevante para nosotros. La inmortalidad, el único que la tiene de por sí es Él. Si el Evangelio, sabéis, como dice también aquí el apóstol Pablo, una gran palabra que le gusta al apóstol,
ha sacado a luz la inmortalidad, esa se encuentra en Cristo, pero nos es otorgada por Él. El único Dios inmortal, el único Dios que posee esa realidad es Él. No hay otro como Él. Y Él habita en una luz inaccesible. ¿Qué quiere decir eso? Justamente no podemos comprender totalmente el carácter de Dios. Incluso podemos llegar a pensar que aunque estemos toda la eternidad con Él para siempre, jamás podremos entrar en la profundidad de las riquezas, de la gloria de Dios. Solo Dios se conoce a sí mismo en esa riqueza y en esa gloria de su carácter y caminos. Y por eso es un inmenso privilegio que por la gracia de Dios tú y yo hayamos sido llamados para poder conocer a este ser único, a este Dios inefable y sublime. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por esa realidad? Porque es algo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no podríamos acercarnos delante de un Dios como este si no fuera porque este mismo Dios se ha revelado a nosotros. Y lo que es interesante ver es que esa realidad de ese Dios que se nos revela en las Escrituras, en este Dios creador en particular, también es un Dios que aparece como creador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que también nos demos cuenta, esto es algo que es fundamental para nosotros. Este Dios que ha creado todas las cosas, dice el apóstol Juan al comienzo del Evangelio suyo, en lo que llamamos el prólogo del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús es el instrumento de Dios, si lo puedo poner así. Como Dios crea todas las cosas. Cristo Jesús, se dice, según está diciendo aquí Juan, es el creador, no es una criatura. Tenemos que reivindicar constantemente lo que enseña la palabra de Dios acerca de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos damos cuenta de que ese conocimiento de esa excelencia de Dios lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha traído a nuestra realidad la manifestación de ese gran Dios. Y lo que nos está diciendo también en un pasaje como este, que aquí está la base para que nosotros podamos alabar a Dios. Cuando pensamos en la alabanza, dejadme que lo ponga de otra manera, no pensamos muchas veces simplemente en un sentimiento, ¿no? Bueno, pues mi corazón está conmovido por Dios y, como decíamos hace poco tiempo, esto es correcto. Somos seres que hemos sido creados por Dios para responder de una manera integral, de una manera completa a Dios. Respondemos con nuestra mente, respondemos con todos nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, nos entregamos a Él. Es verdad, alabamos a Dios y sentimos la realidad de la presencia de Dios, y ojalá lo sintiéramos mucho más. Pero aquí, dejadme que rompa una lanza, si lo puedo poner de esta manera, por el hecho de que la alabanza a Dios es algo eminentemente racional. Es lógico que alabemos a este Dios. Yo os pregunto, ¿quién hay como Él? ¿Quién hay como Dios? Por eso la tragedia tan inmensa de la idolatría que puede tomar esas formas tan groseras como las que aparecían en Atenas, ¿no? Esos dioses que eran demasiado humanos, ¿no? Reflejaban simplemente a sus propios creadores, ¿no? Cuando leemos esa mitología, ¿no? De los griegos y de los romanos, ¿no? La mitología de Grecia, pues vemos que esos dioses realmente se nos parecen tanto que no pueden ser verdaderos. Pero este Dios es único, es incomparable. Y es lógico, por tanto, que adoremos a alguien como Él.
Pero en estos días que quizás parezcan mucho más sofisticados, esa idolatría toma otra forma, ¿no? Y podemos adorar quizás a hombres que han hecho grandes proezas, ¿no? En nuestros días, ¿no? Grandes deportistas, grandes récords que se han batido por hombres, o podemos adorar a políticos de renombre o científicos que están descubriendo cosas extraordinarias, el despegue tecnológico de una civilización como la nuestra. Y podemos poner nuestra confianza y nuestra admiración en estas personas y tenerlos como si fuera esa especie de dioses. Pero ningún ser humano, por muy brillante que haya sido, puede compararse con un Dios como este. Ninguno. Por eso, solo Él tiene que recibir la gloria, solo Dios. Este Dios tiene que ser alabado. Es algo lógico, es algo racional, evidentemente, porque venimos delante del único que es incomparable en todos sus caminos. Y por eso nosotros, todos los seres humanos, vivimos para su gloria, para la gloria de Dios. Dios no existe para nuestra propia gloria. Esto es lo que está aquí comunicando el apóstol. Como sabéis, hace algunos domingos comentábamos la importancia que tiene no solamente de ver lo que positivamente se enseña acerca de Dios, sino también lo que se dice de una manera negativa. Y eso era importante, os recuerdo, porque estamos en el pecado. Vivimos en un mundo caído y el pecado impregna todo, no solamente el mundo de nuestras ideas, sino la manera en que sentimos y la manera en que actuamos. Todo está impregnado por el pecado, manchado por el pecado, y por eso la Escritura no solamente viene a nosotros de una manera positiva, nos dice esto es así, sino nos dice lo contrario, es algo que debéis de esa misma manera evitar. Y por eso notad aquí que dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Es Él el que recibe toda gloria. No es algo, no es Dios una creación nuestra y que nosotros somos exaltados por lo que nosotros pensamos o hacemos acerca de Dios. Esto tiene que ver con esa observación tan curiosa que ha hecho el apóstol Pablo allí en Atenas, ¿no? Cuando observa esos magníficos templos. Yo no he tenido todavía el privilegio de estar en Atenas, ¿no?, y haber visto el Partenón, pero sí que he estado en el Valle de los Templos, ¿no?, en Sicilia, donde no solamente hay un templo, sino que hay 7 templos. Y esos 7 templos son templos griegos que todavía en sus ruinas, porque son ruinas lo que quedan realmente, muestran la grandeza de esa civilización griega, la arquitectura de los griegos. Todavía seguimos construyendo, siguiendo sus modelos. El arte, la geometría, la matemática que hace falta para construir eso. ¿Esos templos qué son? Son templos en los que el ser humano se exalta a sí mismo. Eso es lo que está trayendo aquí el apóstol. Este Dios es un Dios que solo Él recibe la gloria. Dios no está ahí para que Él pueda glorificarnos a nosotros. El Dios creador. Todo ha sido diseñado por Él, visible o invisible. Y esto tiene una enorme repercusión sobre toda realidad. Muchas veces, si me permitís que lo ponga también de esta manera, muchos de los problemas que tenemos, ¿no?, es porque no hemos entendido completamente la doctrina de la creación. Eso por lo menos lo que pensaba José Grau, ¿no? José Grau decía la asignatura pendiente del mundo evangélico español, por lo menos, es la doctrina de la creación. Es decir, no nos damos cuenta hasta qué punto comprender al Dios creador es fundamental para todo lo que implica nuestra manera de vivir y de comportarnos, porque cuando habla de que somos realmente la creación de Dios, está diciendo que todo ha sido diseñado con un propósito por ese Dios creador, y por tanto, cuando seguimos las indicaciones de cómo hemos sido creados a esa imagen y semejanza de Dios, entonces estamos viviendo para su gloria. Y hay que mirar todo lo que son los principios, ¿no?, de la creación, las ordenanzas de la creación, para ser conscientes de que precisamente como Dios es el creador, las cosas son como Él las determina.
Lo pongo con un ejemplo, muchas veces los ejemplos pueden ayudarnos, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, en aquellos soldados soviéticos, ¿no? Cuando llegaron a Berlín, ¿no?, a final de la Segunda Guerra Mundial, llegan a esa civilización que yace en ruinas, ¿no?, la civilización alemana, por causa de la locura de los nazis, pero una civilización muy brillante, la alemana, ¿no? Yo pienso que 12 o 13 años de locura no empequeñecen, ¿no?, la grandeza de Alemania. Pero lo que voy es que ellos descubren, los soldados soviéticos descubren lo que es un servicio, ¿no? En Alemania, en Berlín, había tazas para ir al servicio. Algo tan normal para nosotros, pero los soldados soviéticos no sabían para qué era eso y lo usaban para cualquier cosa. Ellos jamás, un soldado ruso no había visto jamás una taza de váter. No lo había visto. ¿Para qué valdrá? Podemos imaginar para qué lo usaban. Exactamente igual pasa con la realidad de la creación de Dios. Dios ha creado las cosas con un diseño suyo y, por lo menos, tendríamos que preguntarle a Dios cuál es el propósito que tienen todas las cosas. Dios ha creado. Y por tanto, el Creador es aquel que nos dice cómo son todas las cosas, cómo tienen que ser usadas. Pero el apóstol no solamente nos habla de la excelencia del Dios Creador, en segundo lugar nos habla de la excelencia del Dios soberano. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Precisamente porque este Dios es antes que nada, porque Él es el autor y el origen de todo, es el Señor de toda realidad. Los cielos y la tierra obedecen a la voz de Dios. Él es, como dice también en esa doxología de 1 Timoteo capítulo 6, el único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el único Dios que hay, el Dios que gobierna todas las cosas. Nada escapa al control del gobierno de Dios. Por eso el Señor Jesucristo puede hablar con esa confianza a su propia iglesia y tenemos que traer esta confianza a nuestra vida constantemente, ¿no? Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿no? Algunos de nosotros hemos perdido tanto pelo con el paso del tiempo, ¿no? Pensamos a menudo en esas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Lo que implica que ese control es un control extraordinario. ¿Quién conoce el número de sus cabellos? Todo está contado, todo está en las manos de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, ni siquiera un pajarillo, ¿no? Con lo que gustan los pájaros, ¿no? Aún tantos y tantos, ¿no? Incluso pueden distinguir, ¿no? Algunos amigos que hemos tenido últimamente, unas amistades maravillosas, reconocen los cantos de los distintos pájaros, ¿no? Yo sería incapaz de decir qué pájaro es el que está cantando, ¿no? Pero hay personas que escuchan y dicen, este es un pájaro, este es un petirrojo, este es un canario. Quizá el canario sí lo sabría distinguir, pero la realidad de Dios, el Dios creador, el Dios que controla todas las cosas hasta el punto de que ni siquiera uno de esos pajarillos tan preciosos, tan maravillosos, cae a tierra sin que Dios lo permita. ¿Por qué? Porque Él es el único Señor. Por ser el único que gobierna todas las cosas, porque es el único sabio, el único todopoderoso. Y eso tiene una enorme implicación para nuestra vida, porque estamos en manos de un Dios personal y soberano. Y eso tiene mucho que ver con lo que el apóstol está aquí diciendo, porque aquellos atenienses estaban atenazados por el temor, esa cara oscura que muchas veces se nos presenta del paganismo o de la falta de fe en el único Dios que hay. Hay un temor que está ahí presente. ¿Por qué? Porque si no estás en las manos de un Dios personal y soberano, ¿en qué manos estás? ¿El azar ciego? ¿Las parcas? ¿Un destino impersonal?
¿En manos de quién está tu vida? Si no hay un Dios como este. Este Dios, por tanto, precisamente porque es el soberano, puede calmar nuestros temores más profundos. Puede darnos una confianza invencible para afrontar todas las pruebas de esta vida, porque sabemos que eres el soberano y sabemos que es aquel que está reinando para su propia gloria y el bien de su propia Iglesia. Y eso es precisamente, como veíamos antes con el Dios creador, lo que se nos dice de nuestro Señor Jesucristo igualmente. El Señor, dice aquí Pablo, del cielo y de la tierra. Y en aquella visión gloriosa que se nos trae en el libro de Apocalipsis, se nos habla de uno que está en un caballo blanco. Se nos habla de un caballo blanco y el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice Juan, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de los Reyes? ¿Quién es el único y soberano Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no es eso extremadamente consolador? Incluso si somos por naturaleza personas temerosas, esto es tremendamente consolador. Porque aquel que se humilló hasta el punto de morir en una cruz por pecadores como nosotros, aquel que nos compró con su propia sangre en la cruz, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Pueden tus intereses estar en mejores manos que las manos clavadas en aquella cruz del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No es esa una inmensa confianza? Aquel que reina sobre toda realidad, el mediador de todo, aquel que va a llevar a cabo los propósitos de Dios porque es el único digno de abrir los sellos de los planes y propósitos de Dios para este universo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gran confianza. Aquel que reina es mi Señor y mi Salvador. Es Él tu Señor y tu Salvador. Pero esto implica algo más. Os recuerdo que lo que nos trae Lucas es simplemente como si fuera un bosquejo, ¿no? Una especie de resumen de lo que Pablo pudo ampliar, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es ver la riqueza de estas cosas, ¿no? A la luz de toda la Escritura, y que está aquí implicando el apóstol a la luz de aquellos ídolos paganos de Atenas. Está diciendo algo que nuevamente se encuentra en esas palabras, porque dice, siendo Señor, con las que contrasta su enseñanza con lo que hacían allí en Atenas, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Lo pongo de otra manera, porque tendría que ponerlo así, ¿no? Porque entra en esta forma, no simplemente es algo positivo, sino algo negativo, porque está transmitiendo algo que es fundamental. Muchas veces necesitamos que se nos diga las cosas no solamente como son, sino lo que implica, la realidad de la afirmación de un Dios como este. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Bueno, lo pongo yo de otra manera, ¿no? Está diciendo que si confesamos a Dios como soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que estamos diciendo es que a Dios no se le puede domesticar. Claro, esto es muy cómodo, ¿no? Tú tienes aquí este templo, llevas tus ofrendas, lo tienes controlado a ese Dios, ¿no? Ese Dios es un Dios que si tú traes tus sacrificios y tus ofrendas, pues es un Dios que te lo vas a ganar. Es un Dios que está bajo tu control. Esa es la idea, claro, la idea grosera del paganismo, ¿no? Pero esa es la idea que muchas veces tenemos de Dios. Como si pudiéramos comprar a Dios, como si Dios tuviera que estar de acuerdo con nosotros. Por eso,
Constantemente me gusta citar esa frase de C.S. Lewis, ¿no?, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando sabéis dice que él es el gran iconoclasta. Dios mismo, por medio de su palabra, es el que rompe todos los ídolos. Los ídolos de piedra y de madera, pero los ídolos mentales que nos hacemos acerca de Dios. No, es que si Dios existe tiene que ser así. ¿Por qué Dios tiene...? Pero eso es tu Dios, tu ídolo. ¿Te podrá salvar tu propia construcción mental? Porque te lo has imaginado tú, no, ese Dios no existe. El único Dios que nos puede salvar, que nos puede ayudar, es el único Dios que existe. El único vivo y verdadero. El Dios de la Escritura. ¿Qué consuelo hay en una mentira? Ahora los podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Como pasa muchas veces, aunque parezca increíble, algún médico me lo ha dicho, ¿no? Esto, ¿no? Van a la consulta y mira el análisis el médico, pero oiga, no, si yo no tomo, pero los resultados no mienten, usted está tomando cosas que no le conviene. No, yo no, de verdad se lo digo, doctor, que no, pero sí lo está haciendo porque el análisis no miente. Pero así somos los seres humanos, ¿no es verdad? Nos consuela una mentira. Pensamos que podemos engañar, incluso a Dios, pero tal cosa no existe. Dios no puede ser domesticado. No te conformes con una imagen reducida de Dios, sino deja que si me permitís que lo diga así, las aristas de la palabra de Dios se te hinquen y te digan, eso que estás haciendo está mal. Y no intentes evitar ese pasaje que te está diciendo, eso está mal lo que estás haciendo. Porque estás domesticando la revelación de la palabra de Dios. Deja que te reprenda, deja que te incomode, deja que la palabra de Dios cree en ti un sentido profundo de quién es Dios. ¿Cómo puede ser? El único Dios, y no hacernos temblar delante de Él. Eso es lo que está diciendo aquí. No puede ser reducido a una figura que habita en un templo, por muy glorioso y maravilloso que es. No está ahí. Eso es lo que tú quieres que sea, pero no es. Navega en la profundidad de la Escritura y deja que la palabra de Dios te interpele y te cambie a la luz de la realidad de quién es Dios. El único Dios que hay. No te conformes. Él es el soberano. Él es el supremo. Solo Él lo es. Pero dice algo más, ¿no es verdad? Dice, versículo 25, la última parte, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Añade esto porque ha dicho anteriormente, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Esa idea, ¿no?, de que nosotros añadimos a Dios, de que Dios nos necesita de alguna manera. Dios no necesita nada. Nuevamente aparece en esa palabra de esa doxología de 1 Timoteo capítulo 6, cuando el apóstol prorrumpe en esa ascripción de alabanza a Él y dice, el bienaventurado. ¿Qué título de Dios? El bienaventurado. ¿Qué significa eso? Que la felicidad, si lo podemos poner en términos que nosotros nos entendamos, la tiene Dios en sí mismo. Dios es el bienaventurado de por sí. Cualquier felicidad, cualquier concepto de alegría o de gozo, como lo queramos poner en términos que tienen que ser necesariamente tan humanos, que no hacen justicia realmente a un Dios tan grande y tan glorioso, pero para que lo podamos entender, todo lo tiene en Él. Él es el bienaventurado. No necesita de nada, ni de nadie. Y si Él salva, es para mostrar la excelencia de su propio ser. Ese es el Dios que hay.
Es por nuestro bien que Dios actúa. Tremendo lo que dice la Escritura, pero es la realidad que aquí se nos está diciendo. Ese Dios es el Dios que, al contrario de lo que pensaban aquellos paganos, es aquel que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Dios el que nos enriquece a nosotros. Es Dios el creador y sustentador de toda realidad, el que viene a nosotros con la abundancia de sus bienes, con todo aquello que ha puesto en su creación y que nos hace tanto bien a los seres humanos. Aquí podemos pensar como podemos volver atrás y recordar aquel mensaje de Pablo en otro contexto pagano, mucho más grosero, desde luego, que el de los atenienses, ¿no?, que eran algo más sofisticados, pero recordáis allí en Listra, cuando dice: en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando olemos la tierra mojada, cuando tomamos cosas que nos gustan, alimentos que disfrutamos, todo eso viene de Dios. Dios es bueno. En su creación ha dado riqueza y abundancia, y eso es una prueba de que existe y de su bondad. Él no necesita nada, Él lo da todo. En ese sentido podemos compararlo con una criatura excelsa suya como es el sol. El sol constantemente irradia luz y calor. Constantemente. Es su naturaleza. Por eso estoy poniendo ese ejemplo. El sol no puede sino dar ¿qué? Luz y calor. No puede sino hacerlo, porque es Él, así. Y en ese sentido es una ilustración de cómo es Dios. ¿Qué podemos darle nosotros al sol? Lo da todo. El calor, la luz, todo viene de Él. Y ilustra quién es este gran Dios nuestro. Y de la misma manera que Dios es el que da todas las cosas, nos ha dado lo más glorioso y lo más extraordinario de todo, que es, dice aquí el apóstol, es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, que es lo que nos ha dado. Tenemos esas palabras tan maravillosas del Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. El Dios que da todo, el Dios creador, que nos da tiempos fructíferos, que nos da todo lo que necesitamos a esta humanidad, a pesar de su humanidad caída. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre los campos de los buenos y de los malos, pero lo más grande y más glorioso que nos da es a Cristo Jesús, a nuestro único Señor y Salvador, el único que puede darnos vida eterna. Tienes tú esa vida eterna. Ese es el gran don de Dios, el gran regalo divino, la vida eterna en la persona del Señor Jesucristo. Solo Dios te la puede dar. Dios la ofrece gratuitamente en la persona del Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado a Cristo Jesús como ese único Señor y Salvador que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, como dice el apóstol de una manera triunfal, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Razona así, cuando vivimos en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? La era de la incertidumbre, ¿no? Podríamos llamarla. Algunos han empezado a llamarla así, la era de la incertidumbre. Estos tiempos del COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. No sabemos. Pero sí sabemos que si nos ha dado a Cristo Jesús, nos va a dar todo lo que necesitemos. Todo lo demás
si lo puedo poner de otra manera, es insignificante a la luz de haberte dado a Cristo. El regalo más grande de Dios es Cristo. Y si tienes a Cristo, dice el apóstol Pablo, tienes todo lo que vas a necesitar. Quizás no sea lo que tú, volvemos a lo de domesticar a Dios, lo que tú quisieras, pero sí te va a dar lo que tú necesitas, que es distinto. Claro, no nos conocemos a nosotros mismos tan bien como Dios nos conoce. Podemos ir al médico y no, oiga, pero es que usted se tiene que tomar estos alimentos. No, pero el médico sabe qué alimentos tienes que tomar y te da eso. O te manda una receta. ¿Y tú qué haces? Ah, no, pero es que esto no me lo quiero tomar. Pero es que es lo que necesitas. Tomar, eso es lo que necesitas. Cuando Dios promete proveer para todas nuestras necesidades, es en este contexto de esa soberanía, de esa sabiduría completa de todo. Y por tanto, lo que Dios permite en tu vida, como dice ese cántico, bueno me es. El Dios que provee abundantemente todas las cosas. Y por eso podemos vivir con gran confianza, porque este es el Dios de la providencia, el Dios sustentador. ¿No es algo maravilloso pensar que yo no puedo hacer nada por Dios en ese sentido, sino que Él lo hace todo por mí? Que no todo depende de lo que yo haga por Dios, sino de lo que Él ha hecho por mí. Esa es la gracia. Mi salvación no está en mis manos, en lo que yo haga por Dios. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Es algo tremendo pensarlo. Es Dios el que lo da todo. Te ha dado a Cristo, te ha dado lo mejor. Esa es su excelencia, el dar constantemente, dar lo mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. No ha dado un ángel, aunque da ángeles. No ha dado simplemente una creación que está llena de bendición. No, para nuestra salvación nos ha dado lo mejor. Gran reserva de Jehová. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso, la única respuesta posible ante un Dios tan excelente como este, ante la eminencia de Dios y sus caminos, es la alabanza, la doxología. La alabanza, por eso se nos trae la Escritura como ese ejercicio eterno de la Iglesia en la presencia de Dios. Oh, cómo echamos de menos alabar mucho más a Dios en estos tiempos de pandemia. No te preocupes, hay toda una eternidad para alabar a este gran Dios. Porque no hay ninguno como Él. ¿Habéis notado las doxologías del apóstol? Hemos leído una de ellas antes y la hemos cantado. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo llega ahí el apóstol? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo llega a alabar a este Dios que estaba predicando en Atenas? ¿Cómo ha llegado a ese Dios? Esto es lo que a nosotros nos interesa por encima de cualquier otra cosa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Llega a la alabanza por el Evangelio, cuando conocemos el perdón de nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo. Entonces nuestro corazón se abre en una alabanza como esta. ¿Y a quién alabamos? A ese Dios eterno, al único que tiene esa inmortalidad, al único Dios invisible, pero tan real para nosotros, al único y sabio Dios, porque me ha perdonado a mí. Somos conducidos, por tanto, a la alabanza por el Señor Jesucristo, por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Está diciendo, por tanto, que el propósito de la salvación, finalmente, no es ni siquiera nosotros mismos, por glorioso que eso es, sino que su excelencia y su eminencia sean alabadas por toda la eternidad. Ese es el propósito de todas las cosas.
Y al alabarle así, encontramos el sentido para el que fuimos creados. Sentido de todas las cosas, porque Dios es el que lo hizo con ese propósito, para que su Hijo pueda recibir toda la gloria en su Iglesia por los siglos de los siglos. Pues quiera Él que nosotros también podamos deleitarnos en la excelencia de nuestro Dios, en Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia. Para eso estamos, aquí y por toda la eternidad. Hagámoslo así. Y cuando hablemos, cuando salgamos, mostremos que no hay ninguno como Él, el incomparable, aquel que se ha revelado en toda su gloria en el Señor Jesucristo. Que Él la reciba por los siglos de los siglos. Amén.